Hola, bienvenidos una semana más a mi canal. Yo soy Adriana, aunque todo el mundo me conoce como Adri. Hoy vamos a hablar del pan sin gluten. Te quiero dar unos consejos para que hagas un buen pan sin gluten. Esto va a valer también para panes keto, low carb, bajos en carbohidratos o incluso para panes paleo. Pero siempre vamos a estar hablando de masas de pan levadas, es decir, tienen que tener levadura de panadería, sea fresca, sea seca o incluso con masa madre. El primero de los consejos que te voy a dar es que siempre actives la levadura. Esto puede parecer una tontería, pero muchas veces cuando me escribís buscamos dónde ha podido estar el fallo o el error de la receta y vemos que no ha funcionado la levadura. Es muy sencillo de hacer, simplemente tenemos que echar la levadura con un poco de azúcar o de miel o inulina o lo que sea que vaya a servir como alimento a esa levadura y con el agua. Es importante que el agua esté a temperatura ambiente o tibia, nunca la debemos poner caliente porque enseguida la levadura empieza a perder fuerza o incluso podemos matar la levadura. Así que yo no te recomiendo que la pongas ni siquiera a 40 grados, sino del tiempo o como mucho un poquito tibia sin llegar a los 30 grados. Pasados unos 10 minutos, a veces puede tardar 20, dependiendo de la temperatura del agua, deberías ver que empieza a espumar. Esa actividad en la levadura quiere decir que está en buen estado y que la puedes utilizar. Si esto no ha ocurrido, me temo que la vas a tener que desechar y volver a empezar. Pero lo que sí que está bien es que no la hemos echado todavía en las harinas y no tenemos por tanto que tirar el pan antes incluso de haberlo horneado. El segundo consejo es que no hagas sustituciones. No sustituyas ni elimines ingredientes que están en la elaboración del pan. En mi caso, si hay una posible sustitución, la dejo siempre explicada en la receta. No siempre está en la parte de los ingredientes, sino que tendrás que leer la parte anterior en mi web, donde explico qué tipo de sustituciones se pueden hacer. No siempre las sustituciones son posibles, a veces no lo son. A veces me preguntáis, no consigo psyllium, no consigo goma xantana. Bueno, pues tenemos que saber que cuando eliminamos o cambiamos determinados ingredientes puede afectar al resultado final del pan. A veces incluso resultando en un desastre si decidimos cambiar una harina por otra que no es fácilmente sustituible. Así que mi recomendación es que busques una receta para hacer donde tengas los ingredientes y que no te asustes por la lista de ingredientes porque para hacer pan para hacer pan sin gluten necesitamos más que harina, agua y levadura. Necesitamos goma xantana, necesitamos psyllium, necesitamos algunas sustituciones del gluten para emular el efecto que hace en el pan. Tercer consejo y muy importante, el levado. Hay que respetar los tiempos de levado, hay que respetar y aprender, y esto se aprende sobre todo con la práctica. Entonces, tenemos distintas formas de levar una masa sin gluten. Puede ser a temperatura ambiente, en un bol, en un cuenco, tapado siempre. Yo normalmente lo hago con un gorro de ducha, así luego lo puedo lavar y lo puedo reutilizar. Pero si no, es preferible, aunque no sea lo más ecológico, utilizar un film transparente más que un trapo, porque esto previene que se seque y que se forme una corteza que luego vamos a tener que tirar ese pan. Otra forma de hacer el levado es en el horno. En el horno apagado. Tenemos el horno apagado, ponemos nuestra masa de pan sin gluten en un cuenco tapado y dentro del horno, en la parte baja, vamos a colocar una cazuela con agua caliente, agua que acabamos de tener hirviendo. La cazuela está caliente, el agua también, y dentro del horno apagado vamos a crear una humedad y un calorcito que va a favorecer el funcionamiento de la levadura, que se active y que empiece ese proceso de fermentación. Algunos hornos muy modernos, nuevos y muy guays tienen un programa para elevar pan. Si es así, puedes utilizarlo, lee tu horno y sigue las instrucciones que te ponga. Pero si no es así, por favor no precalientes el horno a 50 y luego metas el pan, porque puede matar la levadura. Por otro lado, tenemos la fermentación en frío. Para mí es una de mis formas de fermentación favoritas y que suelo combinar una fermentación o bien en encimera o bien en el horno apagada con una segunda fermentación ya con la forma de aquello que voy a hacer, si voy a hacer una hogaza, si voy a hacer unos panecillos o unas baguettes.
Esa segunda fermentación la hago en frío, también tapada en la nevera, cualquier cosa desde 8 horas hasta incluso 24. Favorece la textura, favorece el sabor, la digestión, es un pan más nutritivo y tiene un montón de ventajas, pero es que además es una fermentación muy lenta y controlada, porque si está dentro de la nevera y está bien tapado, es muy difícil que no sobrefermente. El último consejo del que te quiero hablar es del horneado. Es muy importante que conozcamos bien nuestro horno, que sepamos con seguridad que cuando marca 200 grados el interior esté a 200 grados y que dejemos y permitamos que se precaliente bien, porque no todos los hornos funcionan igual y algunos modelos pueden tardar bastante en llegar a precalentar a 200. Es importante que cuando metamos el pan el horno esté a la temperatura máxima, porque si no, ese último pequeño crecimiento que tiene que hacer no lo va a hacer correctamente, incluso nos puede estropear también el pan. Si no estás muy seguro de que tu horno funcione bien, te recomiendo que inviertas, muy baratitos, un termómetro de horno. Esto te ayudará a ver que realmente la temperatura interior es la que está marcando, que has llegado a la temperatura que necesitas y por lo tanto, bueno, pues ahí ya puedes confiar en esa parte. Una segunda opción, y esto vale sobre todo para los panes sin gluten normales, con almidones y con harinas, no tanto para los panes bajos en carbohidratos, que esto no lo suelen necesitar, es que quizá nos interese meter algo de vapor durante esa primera parte del horneado. Esto es muy sencillo, simplemente precalentamos el horno, en la parte baja colocamos una fuente apta de horno, mejor que no sea de cristal porque si no nos puede estallar. Cuando vayamos a meter el pan en esa fuente de horno, también puede ser una cazuela que sea apta para el horno, vamos a colocar un poco de agua, no hay que poner un montón, medio vasito de agua, un poco de agua y esto va a generar, como decíamos, también un vapor para que no se forme de primeras la corteza, para que no nos quede una corteza dura desde el principio. Y durante los primeros 15 o 20 minutos vamos a hornear con ese vapor que se está creando. Pasado ese tiempo, con cuidado, abriremos un poquito la puerta del horno, solo una rendija para dejar salir ese vapor, volvemos a cerrar y dejamos que se termine el proceso del horneado. Verás que esto, sobre todo cuando estás haciendo panes grandes, ayuda mucho a evitar, como decía, que se forme una corteza muy dura o gorda, y ayuda también a que nos quede un pan súper tierno por dentro con una corteza crujiente por fuera. Antes de despedirme, déjame decirte que es muy importante para hacer panes practicar. Es una pena, pero por muy buena que sea la receta, a veces podemos tener fallos. Intenta identificar de dónde puede haber venido, si ha sido en el levado, si ha sido en el horneado, si ha sido quizá un fallo de la receta que no está bien calculada. Pero cuanto más practiques, mejor conozcas tu horno, mejor conozcas las masas sin gluten, mejor te saldrán. Así que ánimo. Si tienes cualquier duda, déjamelo saber en comentarios y no olvides que tengo un descargable para ti, lo dejo enlazado abajo, es gratuito y en él te hablo de cómo combinar harinas y almidones para hacer panes sin gluten riquísimos. Gracias y nos vemos la semana que viene en otro vídeo. Chao.